el proceso, antes, luego durante, y específicamente el tema de la remediación y la parte de aislamiento y revegetación. Entonces nosotros cómo abordamos, cogimos cada uno los objetivos del convenio 50 que son los esfuerzos técnicos, económicos y financieros humanos para poder recuperar la cubierta lacustre, aislar y plantar especies forestales arbustivas en la zona forestal protectora del humedal limítrofe. Tenía unos objetivos específicos que se transforman en actividades y cuáles fueron a realizar limpieza mecánica y extracción de vegetación seca, pastos, troncos y ramas era uno, realizar la limpieza manual consistente en extracción y confinamiento de vegetación acuática entre las especies se encontraba la lechuguilla, los juncos, el pasto libre de buchón de agua, la revegetación mediante el enriquecimiento de la franja forestal protectora, la implementación de alternativas ecológicas en medios de pequeños propietarios colindantes con el humedal, realizar el ensayo de bioremediación para la laguna del Guadual y la implementación de alternativas agroecológicas en predios de propietarios colindantes que estaba relacionado con el tema de los talleres socioambientales. Entonces, les vamos a presentar el registro fotográfico. Entonces, ¿qué fue lo primero que iniciamos haciendo nosotros? La socialización de las actividades. Hicimos una socialización con los ingenios y propietarios que lo convocamos en la Solana una primera vez y posteriormente también hicimos la socialización aquí en no en este auditorio sino en la parte de atrás con la gente de una Altindique y posteriormente fuimos a la comunidad e hicimos una socialización con la comunidad de los lobos. Después cogimos a cada uno de los propietarios porque dentro de nuestras actividades y compromiso con la CBC era hacer firmar las actas de compromiso en los cuales cada uno de los propietarios manifestaba qué actividades iban a realizar en el predio por donde circula el gas. Lo hicimos con los señores Guatanave, con los herederos vitorianos, con la familia de Rosoro en la Palomera, bueno, pues con cada uno, igual trabajamos tratamos de coordinar con las instituciones educativas en el pueblo pensando en realizar unas actividades. Vale. Y trabajamos tanto con los propietarios como con los administradores de los predios. El recorrido, estos fueron recorridos por cada uno de los predios. Ahí está. Ahorita sí vamos a mostrarles cómo está cada uno de los predios antes de la intervención. Esta es la laguna de la laguna del señor, en la predio del señor José Chiro Guatanave, yo creo que queríamos que tuvimos este registro fotográfico, ¿por qué? Porque van a mirar que en este predio, igual que nosotros, la guinea está mucho más alta que unas personas, y entonces dentro de los temas de la revegetación estaba trabajar en eso así, y la revegetación dice hacer un plateo de la zona donde se va a sembrar, y plateo era imposible de hacer. ¿Sí? Todo eso es mi lucha. Después de mi lucha seguimos con el predio del Amparo de Providencia, nos vinimos en el sentido, yo estoy parada frente a las lagunas, el margen izquierdo. Allí se exponía que iba la humedad. Esa es una vez de ser humedad y eso que usted ve, sí señor. La guinea. La guinea, Pero la guinea es buena o mala.
es mala, es una especie invasiva y eso para su consumo. ¿Cuál es la única forma de controlar la guinea? Es con la sombra de los árboles que se sembraron que se va a disminuir. O sea, no vayan a pensar que la guinea se va a acabar porque eso no es una intervención. Eso no va a ser factible hasta que no esté la sombra de los árboles ayudando a que no llegue. Esto es ya llegando al Motel Cupido. Esto ya en el otro lado, en la finca, el predio OLMR. Ya pasamos a Blancaflor. Cuando nosotros estuvimos en Blancaflor empezando, habían cosechado la caña y permitía ver la guinea, que es por donde va a entrar. En la parte de la antena, es en el predio donde cura. Aquí ya pasamos donde los llanos. Esto es en el predio de los llanos, y aquí está donde Don Camilo, hacia el frente, está el nuevo maracuyá. Esto es Inversiones Albalena. La Palomera. Las Malaganas. Ahorita vamos a ver el durante y el después. Entonces aquí nosotros, como los humedales tienen una pendiente, el trabajo nos tocó dividirlo en dos secciones. Una sección del Motel Cupido hacia las lagunas y otra sección de la Palomera hacia el Motel Cupido, porque el trabajo que se iba a hacer con la máquina tenía que conservar la pendiente natural del humedal, y si lo hacíamos en el sentido de bajada, pues íbamos a hacer un daño. Por eso se arrancó en ese sentido. Ahí ustedes van a ver, se trabajó el tema de taludes, porque en mucha parte del recorrido de la Guinea ha logrado erosionar lo que era un talud original. Se supone que debe haber una pendiente que tenga una inclinación en un sentido 1-1 que permita que no haya un arrastre de materiales que aporten a la sedimentación, sino que ayuden a que no se dé ese deslizamiento y nosotros ayudamos a recuperar ese talud. Máquina se hacía parte de la extracción de pastos, pero lo que todas las flotantes acuáticas es misión imposible decir que una máquina lo va a hacer, porque cuando mete la mano la cubeta, el puchón y las lentejas flotan y suben el agua. Así es una actividad que hace la compresión, tanto la compresión. Tuvimos necesidad de tener unos botes y balsas porque hay momentos en que el humedal tiene profundidades que no permitían trabajar y era necesario tenerlos para poder hacer el riego del día de limpieza. Entonces en Blancaflor se hizo el tema del aislamiento, que era lo que les comentaba Milton, y ahí hicimos una actividad. Ahorita les pasaré en una posterior diapositiva los metros que quedaron, postes que quedaron establecidos por cada uno de los pueblos. Nosotros teníamos unos requisitos de altura de plantas que tenían que ser de 80 centímetros, todo el requisito se cumplió con una salvedad, con el tema de botón de oro y de guadua, que no se consigue con esa altura de 80 centímetros, pero eso quedó claro ante la CDC. Y nosotros teníamos que hacer una actividad que se llama el confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Es como ya hay unas especies de fauna, insectos que se han establecido
en el humedal es dejarle unos espacios donde él pudiese conservarse y realizar la limpieza del resto del humedal. Entonces estos son los confinamientos que se hacen. Es un minucho, la limpieza de la guinea que les manifestaba. Ustedes ahí pueden ver, para poder llegar a la laguna, la guinea estaba tan alta como los trabajadores. Yo soy una persona alta y ahí ven. Sí. También hicimos un proceso que fue muy importante para nosotros y que quedó pues como uno de los plus del convenio, fue la concertación con los propietarios. Nosotros nos sentamos con todos, cada uno de ellos y además en grupo, a cuál era su requerimiento frente a unas actividades que planteaba CDC y cómo lo veían y de qué forma podíamos contribuir unos y otros. Eso fue un proceso de concertación que es hoy en día una de las ganancias que tiene la autoridad ambiental. En el predio donde está la laguna del señor, en el predio de Guatanave, hay una particularidad que es que convergen tres predios. Está el predio del señor Guatanave, la finca ORM y está el Amparo de Providencia. Y para poder hacer un aislamiento completo era necesario que ellos decidieran y se dieran el espacio los tres. Eso fue un proceso muy chévere porque logramos que los tres estuvieran en el punto y dijeran, mire, corrámonos hasta aquí, hagámoslo hasta aquí, no, la máquina no nos afecta, y fue así como se llegó a dejar toda la laguna completamente helada. Ese en el parte del Ingenio Providencia, en el Amparo de la Bautista. Sí, en el Amparo hay una particularidad. Ellos iniciaron un proceso con la siembra de un bambú para proteger el humedal y ese bambú no tenía mantenimiento y dentro del convenio no estaba el mantenimiento de esos guaduales y nosotros lo incluimos porque no tenía sentido limpiar el cauce sin limpiar el material vegetal que estaba allí porque no iba a crecer, y la idea es que todo lo que esté sobre el humedal aporte con sombra para evitar el tema de las invasivas, y este guadual no estaba cumpliendo esa función. Y los que estaban también en el Amparo y en la pared. Eso sí, seguimos en ese predio. Si ustedes pueden ver, ahí ven lo que les decimos del inclinamiento del talud. ¿Eso es el área donde ya del ingeniero Camilo hacia los Treviños? No, ese es el Amparo. Despuésito del guagual. Y aquí ya entramos al Amparo, vamos al tema de la cuadra periódica. Y aquí llegando al hotel. Y ese es el confinamiento que quedó en esta parte. Eso es la parte del aislamiento y la parte de la revegetación. Ya llegamos al Hotel Cupido. En el Hotel Cupido que entramos, por favor, por la Hotel Cupido. ¿Qué encontramos en el Motel Cupido? En la zona de la pared del motel, junto con lo que está contigo en la humedad, era un botadero de basura. Entonces, como uno de los acuerdos que tuvimos entre el Amparo y la gente del Motel Cupido, porque ellos son límite, fue la solución que ellos dos propusieron era hacer ese cierre, o colocar esos postes para impedir el ingreso de las personas que van con ganado y que van con basuras a dejarlo en ese sector. Eso se hizo, ahí se dejó un espacio para que tenga otros fines y pueda ingresar. Pasaba una persona completamente, entonces por eso no. Luego pasamos al tema donde está la antena, igual, eso mismo grande concentración con cada uno de los propietarios, y se hizo el proceso de ingreso. El predio del cura. Todo eso salió de ese. El tema de
y ya pasamos la vía y entramos a donde llegamos. Allí que encontramos en ese pedazo, allí hay una terrificación enorme, muy grande, y nosotros hicimos hasta donde nos fue posible en el proceso de concertación con el propietario. Nosotros en eso somos muy claros. Nosotros primero, la SAC, la CBC nos dice nosotros en un convenio, trabajen ustedes, trabajemos juntos y hagamos el desarrollo con los propietarios. En ese trabajemos juntos, nosotros como SAC tenemos claro que la concertación es lo primero que tenemos que tener con los propietarios, porque yo no puedo llegar a decirle tumbe el maracuyá, que es de lo que usted vive, para hacer una limpieza mecánica. Pero yo sí puedo llegar a un tema con el propietario y decirle vamos a trabajar hasta donde sea posible y usted en el futuro deje el espacio para que pueda entrar a hacer este trabajo de descolmatación. Eso fue lo que se hizo. Ese pedazo está completamente podrido porque es que tiene unos olores muy molestos y un tema de terrificación que aún quedó porque la máquina no alcanzaba a llegar. Y ahorita en la malla vial, en el puente, que son 30 metros al lado del puente, la gente de malla vial dijo, no podemos ingresar la máquina por el tema de seguridad de sus vigas, y nosotros hicimos un trabajo de limpieza manual debajo del puente y todo lo que está adyacente de los 30 metros para continuar hacia acá. De ahí pasamos a margen izquierda el Balena, a margen derecha el convenio, si yo miro en ese sentido. Entonces en el Balena vuelve y encontramos el caso de lo que les decía en el amparo. Miren esta guadua con esa guinea, no está cumpliendo ninguna función. Entonces nosotros qué hicimos, a pesar de que el convenio no lo tenía, si a mí me dicen que yo tengo que hacer un proceso de reforestación, yo no puedo dejar que esto que ha ganado terreno se pierda. Entonces hicimos el mantenimiento de esa área con su limpieza y demás. Y ya cuando teníamos vegetación de cuadro al lado y lado se hizo netamente en Albalena tuvimos un tramo larguísimo donde se hizo el trabajo con la máquina. Todo esto es lo que quedó en la máquina. Y ya pasamos al convenio, que es con el ingeniero Maya, que es el trabajo. Del convenio pasamos a la palonera. En las Malaganas. Solamente en una de las Malaganas el propietario no nos permitió trabajar y nosotros decimos que era la más pequeña y no podíamos entrar a discusión con el propietario y seguimos haciendo el trabajo. Sin embargo, él no afectó que se hiciera el trabajo sobre eso, pero no podíamos meter la máquina como le pide la carta. En cuanto al tema de revegetación, si nosotros llegamos y le decimos a los propietarios, vamos a sembrar esto, nosotros somos convencidos de que la conservación es un proceso. Si yo le obligo a usted a tener algo que usted no quiere, no lo va a cuidar, pero cuando yo le pregunto a usted, dentro de este abanico de posibilidades que nos da la CBC y dentro de un manejo concertado, ¿qué podemos sembrar con usted? Llegamos a unos acuerdos con los propietarios apoyados en un ingeniero forestal que es una persona que tiene mucha experiencia y viene haciendo unos desarrollos en toda Colombia, que es el ingeniero Gustavo Guerra. Entonces, el ingeniero Gustavo Guerra nos ayudó a trabajar con ellos en definir cómo íbamos a hacer el trabajo de revegetación, con qué especies y cómo las íbamos a distribuir, porque allí hay que trabajar unos temas que normalmente no se tienen en cuenta, y es el crecimiento de las especies, la asociación de especies, y un punto muy importante que es el de la sostenibilidad de lo que yo haga allí. En ese proceso de sostenibilidad llegamos a unos acuerdos con cada uno de los propietarios. En el caso de Blanca Flor,
Ellos decían, mire, si nosotros estamos revegetando, es poner sobre el tapete pelado especies vegetales, pongamos aquí en medio de todo unos frutales para que nos ayuden a que tengamos la presencia de aves. Y dentro de esas especies, la orientación del ingeniero Guerra es que nosotros podíamos tener guayabas, mangos, cítricos y carambolos y demás. Entonces, cuando uno llega y se pone de acuerdo con los propietarios dijeron, nosotros cítricos no nos interesa, pero a mí sí me interesa conservar mangos y conservar guayabas porque son las que más especies de aves traen. Diferente sucedió con el señor Watanabe. El señor Watanabe dijo, yo quiero tener un aprovechamiento diferente, y con él llegamos al acuerdo de que íbamos a tener heliconias, que íbamos a ensayar con cacao y que íbamos a ensayar con las forestales nativos. Y dentro de cada uno de ellos, los de rápido crecimiento y los de crecimiento lento maderables, de especies nativas, para poder que cumplan la función que nosotros queríamos, que es proteger el suelo, al entrar sombra, disminuir el impacto de la lluvia. Y con la gente del amparo, ellos dijeron definitivamente queremos, mire, Guayacanes, nosotros nos imaginamos estos llenos de flores, y queremos también que nos los acompañen con las otras especies nativas, pero con un énfasis en estas especies. Entonces, para todo eso, nosotros tuvimos que hacer unos talleres de sensibilización. Esto no fue así de la noche a la mañana, Camille, sino que esos talleres de sensibilización, con el primero que arrancamos fue con el predio Blanca Flor, donde ellos tuvieron un problema con una aplicación de una gallina cicoquinasa, y con ello hicimos todo un taller de manejo biológicos para la descomposición en el sitio. También trabajamos con las personas de los llanos con el tema del manejo de agroquímicos y de la producción sostenible y el manejo de los residuos sólidos que salen de tapos y demás de esto. Y con todos los propietarios hicimos un recorrido a que conocieran una experiencia que es piloto, no solamente en el Valle del Cauca, sino mundial, que es la Hacienda Latico, que es una reserva en la cual ellos tienen un manejo agroecológico sostenible, tanto para caña como para la parte pecuaria. Entonces, esa visita fue muy importante porque fue la que ayudó a que ellos entendieran que podemos convivir en un espacio haciendo las cosas sostenibles. Con la gente de la CES, nosotros también no solamente en el tuvimos el acompañamiento, sino todo un equipo profesional de CDC Palmira y de CDC de Cali para definir un tema de un tubo que está contiguo a la zona de las palmas, ¿qué se llama eso? Exactamente. Porque ese tubo, la información que nos dio la comunidad era que represaba en invierno hacia que el agua se estancara. Desafortunadamente, cuando hicieron una visita a los ingenieros de CNC, la ingeniera estuvo ahorita por aquí, ella nos decía, no es producto de cambiar el tubo así porque sí, sino que eso tiene que mirar un análisis de todo el impacto que va a tener la calidad del tubo y qué es lo que hay que meter, y eso nosotros nos demoramos haciéndolo 2 meses y nosotros no vamos a tener 2 meses para hacer esta intervención. Entonces, por tanto, con la comunidad llegamos a un acuerdo de que no hacemos una intervención y que quedaba para una futura acción de la CBC. Eso fue todo lo que estuvimos hablando con ellos en este proceso. Igual lo que les decía a los profesionales de CDC de Cali y Palmira, a la medida del avance y dar recomendaciones. También tuvimos la participación del apoyo de CDC en los puertos verdes, y este es el tema de basuras que nosotros les comentamos. Dentro de todos los convenios se presentan unos imprevistos. Nosotros tuvimos desde daño de herramientas, robo de guadañas, y cuando entramos con material en una de las fincas, con los posteaduras se dañó una reja y todo eso nos quedó.
imprevistos, hasta la misma retroexcavadora se nos fue adentro del humedal. Cayó toda la parte del sistema eléctrico y eso fue un daño, casi que nos estuvo parada 20 días y se dañó todo el sistema eléctrico y computarizado eléctrico. Imprevistos tales como que cuando yo llego con la cama baja y circula no tengo ningún problema, pero cuando yo voy a pasar la vía tengo que montar la retro dentro de una cama baja y eso para nosotros como proyecto tiene un costo. Entonces el proyecto dice ida y vuelta, pero a nosotros nos costó ida y vuelta 4 veces, más el daño de la máquina que nosotros no lo contamos, pero hay que tenerlo en cuenta. Y más cuando yo voy a trabajar donde Don Lito, tengo que tener la máquina acá, la retro para moverla de acá a los 100 metros que estaba la de acá, y todos esos son costos que no puedo asumir. Igual hicimos con todos los propietarios lo de la aprobación de la valla que quedaría dentro de la zona de intervención, y nosotros hicimos 2 diseños y con ellos los pusimos a que decidiera cuál era lo que más les gustaba, y esas fueron las que quedé seleccionadas. Entonces, para eso, nosotros ¿qué hicimos? Estos son todos los propietarios y le entregamos a la CBC la base de los propietarios colindantes con el humedal, con sus respectivos teléfonos y correos, porque nosotros solamente éramos de paso, una entidad de paso, y quienes quedaban con toda su intervención era la CBC. Es la CBC. Claro. Ahora les vamos a mostrar lo del tema de bioremediación. El tema de bioremediación, ¿en qué consistía? Había un espacio concentrado en el cual se encontraba con información de CBC, nos decía que tenían problemas con mucha descomposición, el agua no tenía buena oxigenación, porque había mucha materia orgánica en el fondo del humedal, y eso afecta desde la presencia de especies hasta la salud del molusco. Entonces nosotros para eso hicimos un contrato con la empresa Productos Biológicos Perkins, y lo que hicimos nosotros fue realizar un ensayo en esa laguna en Guadual que tenía 1500 metros cúbicos en ese momento de agua, haciendo la aplicación de 3 insumos biológicos que son el Bacillus subtilis, la Pseudomonas forense y el hongo tricoderma. Eso se programó en 6 actividades, se hizo un plan de choque, y después de ese plan de choque cada 15 días se hacía una aplicación. El plan de choque tuvo una dosis diferente a las dosis de mantenimiento, y eso se hizo durante 2 meses, se arrancó el 22 de diciembre y de allí para allá cada 15 días se hacía la aplicación. Las dosis fueron estas que están aquí: el choque, que tuvo 207 litros, de las Bacillus y la Pseudomonas, y el Tricoderma 55, y ya las de mantenimiento bajaron a una dosis y luego bajaron a una estable de 5 litros, para un total de 512 litros de Bacillus, 512 de Pseudomonas y 144 de Tricoderma. ¿Cómo encontramos la laguna cuando nosotros empezamos? La laguna estaba cubierta de lechuzilla, y lo primero que hicimos, y todos sus alrededores estaban con vegetación agresiva, y lo que nosotros hicimos fue primero una limpieza para poder hacer la aplicación de los productos de bioremediación. Entonces, eso fue lo que se hizo. Simultáneamente estaba haciendo la medición la CBC con un equipo del tema de los vertimientos a ellos, y por eso van a ver que en el centro del humedal hay un poste color naranja, pero era producto de la actividad que está desarrollándose desde allá. Después de que lo limpiamos, esto fue lo que encontramos. Ustedes ahí pueden ver, a pesar de que nosotros no tenemos la mejor cámara del mundo, las fotografías hablan.
Y lástima que no se graben los olores porque el olor era bastante fétido, era un olor molesto, muy maluco. Hicimos la primera aplicación. Con todos los productos, ahí estaba, se hacía seguimiento de que llegaba. Lo hacíamos con Milton o con Mateo y siempre nosotros como SAP, así sea el contratista la persona que tuviera en intervención. Dale, son las dosis que estamos hablando. Dale. Y ya se hacía la aplicación, durante la aplicación se hacía un proceso de oxigenación y si ustedes ven, solamente cuando se metía el palo para hacer el movimiento del agua, uno lograba ver más lodo y el color ni se apreciaba en la aplicación. Entonces nosotros aprovechamos esta estructura que tenía CBC para hacer la medición de lodos, porque parte de lo que nosotros queríamos medir era qué tanto de ese lodo que estaba en el fondo de la laguna se iba a consumir y se hizo una medición con una técnica que utilizan los ingenieros civiles, que es una estaca limpia. Esa estaca se clava en el agua, en la laguna, se deja por espacio de 2 o 3 horas y después se retira y ella que marca una punta que es la parte que está enterrada, luego marca un color entre grises y negros que es la parte de los lodos y ya luego cuando no marca es el agua que está en el resto de la laguna. ¿Vale? Entonces las estacas se clavaban, que es lo que le están mostrando Paola y luego se sacaban. Entonces aquí están todos los procesos de la aplicación de la bioremediación, si vamos pasando rápidamente pues para que llegue a el 87 y el 17. Y aquí arriba el 10, el 82 y el 2. Y entonces ya aquí nosotros empezamos a ver el agua negra, empieza a tener unos colores más brillantes. Entonces cuando uno aplicaba los productos ya se notaba la diferenciación en el agua. Ahí lo pueden ver. Siempre nosotros reportamos las dosis y todo quedaba con su registro y un cuadrito donde estaban las fechas de aplicación y demás. Y aquí ya empiezan a ver el espejo de agua, empiezan a ver el espejo de agua donde uno alcanza a apreciar fondo. El agua ya no tenía olores molestos. Los olores molestos yo creo que la tercera aplicación ya está. Y ahí ustedes ven que ya empieza el fondo y a ver las hojas en el fondo del agua. Esta es ya al cabo la última aplicación. Y miren la laguna, o sea, usted ya ve cómo. Luego brillantes sin olores y volvimos a medir lo de los lodos. Ustedes ahí ven el primer punto de descarte, luego si la visibilidad les permite, donde el señor tiene la mano se ve el gris y ya luego no se mancha, es el agua normal. Y así quedó. ¿Qué encontramos nosotros con la medición de lodos? La aplicación de los bioremediadores permitió que los lodos se redujeran en 12 centímetros. De lodo se consumieron en ese espacio de intervención. ¿Qué quiere decir se consumió? Los microorganismos benéficos
chicos que se aportaron allí, ellos tienen que comer materia orgánica. Entonces ellos se consumieron 12 centímetros de lodo a lo largo de toda la semana. Ahorita les voy a mostrar las cifras de aislamiento y revegetación y cómo quedaron. Entonces, lo que es revegetación, se supone que nosotros tenemos que hacer 5 hectáreas, nos faltaron como 4 metros, pero pues eso está allí. Y además nosotros hicimos 2.6 hectáreas de mantenimiento de parques. En el tema de aislamiento, nosotros teníamos que dejar 2 kilómetros de aislamiento y el aislamiento quedó repartido en la finca Blancaflor, en Mi Lucha, en El Amparo y en el Monte Cupido. Entonces aquí yo les relaciono cada tramo de cada una de las propiedades, cuántos postes llevó, cuánta margen derecha, cuánta margen izquierda y el total de postes al final en esta finca fueron, en el Blancaflor fueron 472 postes y de pie de amigos 86 postes. En el Amparo también fueron 95 postes y 14 pie de amigos. En Mi Lucha fueron 223 postes, 36 pie de amigos. En el Motel Cupido 15 postes y aquí hay una salvedad. Los postes del Motel Cupido no están a 2.5 como dice en la recomendación de CBC, sino que los colocamos más seguidos porque el espacio era más corto. Pero en fin, la finalidad de esos postes no sumaban como poste como tal, sino como área, y al final van a ver que nosotros hicimos los exactamente, entonces allí quedó. Blancaflor se hicieron 1180 metros, el Amparo 237.5 metros, Mi Lucha 565 metros, en el Motel Cupido fueron 26.25 metros, para un total de 2 kilómetros 8 metros, casi 9 metros. Y las vallas, ¿cómo quedaron distribuidas las vallas? Pues nosotros les contamos cuál fue la valla que se seleccionó. Sobre esa valla se instalaron, nosotros nos pusimos de acuerdo, creo que fue de la primera reunión del comité de humedad, que dijeron que una valla debía quedar entrando de Candelaria al Bolo, otra de Palmira al Bolo y una interna en el Bolo Italia. Así quedaron. Esta quedó en la vía de Candelaria al Bolo antes de llegar al puente. Ahí está con sus coordenadas también de georreferenciación, en el predio Galicia. La segunda valla quedó en la Italia, en el predio Blancaflor, en toda la esquina sobre la vía. Y la tercera valla quedó sobre la vía cuando uno sale por el frente, casi que al frente del Motel Cupido, en un predio de California, que también están las coordenadas. El tamaño se cumplió, ¿no? Sí, claro. Además, las condiciones que se nos dio eran de 2 por 1 y la altura, eso se cumplió. Y además nosotros hicimos unos convenios para que quedaran en predios, dentro de los predios, pues para tratar de evitar el que se pierda. Pero como les decía, lo más importante que se logró de este convenio, se lograron unos espacios, recuperación de espacios ambientales, pero también la CBC dejó conformada, junto con el apoyo de la SAT, una mesa de propietarios, en la cual estos propietarios decidieron finalmente trabajar coordinadamente y programaron unas actividades en las cuales ellos mismos van a estar haciendo seguimiento a los compromisos que han tenido con la autoridad ambiental. Y por último, yo se los coloco para hacer un acto de fe, porque pues la pantalla no nos lo permite y la fotografía es supremamente extensa. Entonces, esto fue en todo el tema que nosotros trabajamos. Ustedes acá pueden ver los dos parchecitos más grandes, son las lagunas que hay en el nacimiento. La que es como una lombriz es la que está en el predio Mi Lucha, y la que es como un óvalo es la que está en el predio OLLN. De ahí seguimos todo este tiempo hasta llegar a la palomera que está acá. Esta es la desembocadura, perdón que tenemos pantalla. Esta es la desembocadura al río Bolo. Este tramo no se trabajó con máquina porque hay casi que 3 metros de profundidad para llegar a iniciación de daños y nosotros hacemos un trabajo allí, pero sin embargo se hizo una actividad de limpieza manual. Todo este es el humedad química. Todo eso fue nuestra intervención en el espacio de tiempo en el cual cumplimos a cabalidad las características y los requisitos. Por favor, la foto última, la